Bienvenidas y bienvenidos a Pura Literatura, el podcast para lectores y escritores sin etiquetas, historias, ideas y voces que inspiran. ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a Pura Literatura. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una autora que viene pisando fuerte en el mundo del thriller juvenil. Su nuevo título, Los Muller, llegará a nuestras fans el día 13 y promete traer suspense, misterio y emociones intensas para lectores de todas las edades. Ella es Silea Evans, escritora, comunicadora, actriz en formación. Silea, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes justo antes del lanzamiento de Los Muller? Bueno, lo primero de todo, gracias a vosotras por recibirme en vuestro espacio, que tenía muchas ganas de charlar. ¿Y cómo me siento? Pues feliz y a la vez expectante, a partes iguales, porque al final es mi primera vez que cambio de género de forma pública. Y bueno, a ver qué se lo toman los lectores y estoy intrigada por ver sus opiniones también, pero bueno, ante todo muy entusiasmada. Me aseguro que bien, porque a los lectores tampoco nos gusta que os encasilléis en un solo género. Al final, probar diferente tampoco está mal. Suelo cambiar bastante yo de géneros, pero bueno, a ver qué tal. Cuéntanos un poco de tus orígenes. Naciste en el área de Barcelona, desde niña imaginabas mundos, escribías poesía. ¿Cómo fue ese paso natural de la imaginación a contar historias completas? Pues mira, la verdad que fue muy fluido porque al final, bueno, como todos los niños, yo me gustaba mucho la imaginación como herramienta de juego, ¿no? Lo que pasa es que yo lo imaginaba y todas esas historias que imaginaba las escribía en papel. En forma de cuentos infantiles, poesía infantil, ¿no? Y bueno, me presentaba a concursos del colegio y fue algo como muy inocente. Sí, es verdad que cuando fui creciendo, que me hice adolescente, que empecé también a tomarme la lectura más en serio, pues empecé también a escribir narrativa y bueno, fue un poco muy fluido, como te digo. No hubo un punto de inflexión que yo dijera voy a escribir, sino que fue una transición muy fluida. Salió solo. Salió solo, exacto. Que al final es lo mejor, ¿eh? Muchas veces es mejor no forzar las cosas, que salgan de manera natural. Sí, total. Tu primera novela publicada fue Crónicas de la Madre Tierra, Los Mundos de Teodora, fantasía épica. Luego das el salto al thriller juvenil con Los Muller. ¿Qué te motivó ese cambio de género? Pues la verdad que a nivel personal nunca me he encasillado en un solo género, sino que siempre he escrito un poco lo que me gustaría leer, pero sí es verdad que, bueno, como he dicho al principio, pues es mi primera vez dando el salto en público con el cambio de género, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel personal siempre he escrito de todo. Y bueno, Crónicas de la Madre Tierra fue mi primera novela de fantasía publicada, pero luego a nivel interno tengo muchas otras cositas, pues ciencia ficción con juvenil, y en el caso de Los Muller pues es thriller policíaca juvenil. Y bueno, dije pues ya que lo tengo, pues vamos a sacarlo. Claro, ¿por qué no, no? Ya que está aquí, vamos a ver qué le parece a la gente. Sí. También eres comunicadora. Has trabajado en marketing, en una editorial, has hecho labores diversas. ¿Cómo influyen esas experiencias profesionales en tu voz como escritora? Siempre digo que al final todo influye y todo aporta. Y bueno, como escritores, pues siempre hay una pequeña parte de nosotros en las historias, ¿no? Cierto. Al final, sí. Profesionalmente sí es cierto que me ha ayudado mucho. Empecé siendo comunicadora y periodista en un medio online y una de mis tareas era pues hacer reportajes, entrevistas y el hecho de ver distintas perspectivas de diferentes personas, de distintos temas, ¿no? Me ha ayudado mucho a construir personajes, por ejemplo. Y luego también el tema de dedicarme al marketing, pues claro, como autora autopublicada debo decir que me ha ayudado muchísimo y que tengo unas herramientas que sé que quizá no todo el mundo conoce, ¿no? El tema de no solo del proceso editorial a la hora de publicar un libro y hacerlo bien, siguiendo los pasos adecuados, sino a la hora de promocionar también tus obras. Y eso ya me ha ayudado un montón, la verdad. Sí, no, hombre, eso sí, al final teniendo esa ventaja, ¿no? De que sabes cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, lo que funciona y lo que no, es mucho más fácil ponerlo en práctica. Pero debo decir que al final uno siempre sigue aprendiendo, ¿eh? A ver, pero yo creo que eso en esto y en todo. O sea, no dejamos de aprender nunca en la vida. O sea, da igual. Después suele decir, nadie nace sabiendo y todo tiene un aprendizaje. Totalmente.
¿Cuándo supiste que el thriller juvenil era el camino que querías explorar formalmente? Pues la verdad que siempre me han gustado mucho las historias de misterio, policíacas, no sé, como que me atraían desde pequeña. Fíjate tú que todos los niños tienen a veces una obsesión, ¿no? Que dices, no sé de dónde le ha salido esta obsesión, pero el niño la tiene. Pues a mí me pasaba un poco con los espías. Suena muy funky, pero es así, me encantaban los espías. La peli esta de Spy Kids, Sí. pues me flipaba, ¿no? Y siempre quise escribir una historia donde hubiese una familia de espías. Pues eso, al final lo conseguí madurar un poco esa idea, ¿vale? Y lo transformé en lo que son los Muller ahora. Acabas de contarnos más o menos de dónde nace la idea, ¿no? Al final de una idea, ¿no? De la juventud. ¿Fue un concepto de misterio primero, el personaje o una situación concreta lo que te asaltó para crear la historia? Vale, bueno, como te digo, como siempre me gustaba el tema de los espías, fue más el hecho de querer escribir una historia de una familia de espías porque me parecía divertido. Es más el concepto, yo creo, más O sea, lo que que... llegó primero fue el concepto, que tú tenías esa idea y Sí. desde ese concepto, ¿no? Es donde creaste toda la historia. Sí, exacto. La verdad que, y no solo con los Muller, debo decir que con muchas de mis historias las he madurado y las voy sacando, pero vienen un poco de esa imaginación que tuve de niña, ¿no? Otras no, otras vienen de ahora, pero con los Muller pasó un poco eso. Sí, viene un poco del concepto. Este concepto de espionaje familiar, ¿no? Y adelántanos un poco sin hacer spoiler. ¿Qué nos vamos a encontrar en los Muller? ¿Qué tipo de trama vamos a encontrarnos? Si hay intriga familiar, algún asesinato, desapariciones, secretos del pasado. Cuéntanos un poquito. Vale, pues encontramos dos vertientes. La primera es una trama de misterio, donde se resuelven dos casos distintos y la segunda vertiente es la psicológica, que esta es la que me ha costado trabajar, porque se ve el conflicto de los personajes, de cada uno de ellos, sin hacer spoilers. Al final es una familia de 5 hermanos, donde Alma es la protagonista y es la única chica, ¿no? Y bueno, su padre falleció cuando eran muy pequeñitos, su madre, siendo una mujer, madre soltera de 5 niños, pues claro, se ve el rol de madre versus rol profesional, ¿no? Y hay muchas cositas ahí que trabajar. Encontraremos esto también, ¿no? La vertiente psicológica de cada uno de ellos, lo que ha supuesto el afrontar el duelo para cada uno de ellos, y también a nivel secretos del pasado, a nivel familiar, intriga, un poco eso. Ahora que hablamos un poco, ¿no? De los conflictos internos que tenemos cada uno, los personajes juveniles, ya de por sí, por ser juveniles, suelen traer bastantes particularidades, ¿no? Como eso, los conflictos internos, la identidad, las relaciones con los padres, amigos. ¿Qué retos implicó definir a los personajes centrales de los Muller? Sobre todo, claro, es me resultó complejo porque en algunos casos estaba muy claro, ¿no? El tema de, por ejemplo, Alma siendo la única chica, 5 hermanos con una madre ausente, ¿no? Claro, el paso de niña a mujer, pues ella nota mucho la ausencia de una figura femenina en este caso. En el caso de la madre, lo mismo. Al final el dilema es el rol materno versus el rol profesional y el estar obligada, ¿no? a mantener a su familia y ausentarse pues para sacar adelante, ¿no? Y alimentar a sus hijos. Claro. En esos casos está muy claro. Pero es verdad que en el caso de los chicos quizá me costó un poco más, sobre todo los hermanos mayores, bueno, despertaron un sentido de responsabilidad temprana, ¿no? Para cuidar a sus hermanos, eso también está claro, pero el hermano menor, por ejemplo, me costó, porque claro, cuando se murió su padre, él tenía 6 añitos. ¿Cómo vive él ese duelo, no? Y claro, ¿cómo vive él? Quizá que su madre no esté ahí. Quizá porque al final acaba sintiéndose un poco invisible también. Eso me costó. No sé si me estoy explicando muy bien. Te estás explicando bien, te estás explicando bien. Vale, pues sí, un poquito eso. ¿Cuál es para ti el motivo emocional de la novela? Es decir, más allá del misterio que conlleva la historia, ¿qué sentimientos quieres despertar en el lector? Pues te diría que empatía, porque al final, aunque sea una novela de ficción donde son espías, pero tienen problemas muy reales que vivimos todos y todas, ¿no? Y tanto los jóvenes como los adultos, ¿no? Entonces, creo que puede despertar empatía y sobre todo transmitir que a pesar de esos problemas, que por cierto también no solo es a nivel personal interno, sino a nivel externo, se exponen temáticas sociales, ¿no? Pero a pesar de ello, un poco la intención es que se puede superar y luchar y no rendirse, ¿no? Y que vale la pena vivir a pesar de todo.
Qué importantes, ¿no? Al final, todos esos sentimientos que yo creo que es lo que dices tú, ¿no? A pesar de que no dejamos de escribir ficción, al final Exacto. el 90% de los escritores no escribimos historias reales, al final escribimos ficción. Sea la gama que sea, sigue siendo ficción. Pero Claro. siempre que haya ese motor, ¿no? Que nos ancla a la realidad, ¿no? Esos problemas del día a día, ya sean personales, como has dicho, ¿no? O que sean de la sociedad, pero al final es lo Mm, que nos ancla, ¿no? Al presente, a que podría pasarnos a cualquiera de nosotros y que al final es lo que una historia no deja de hacerla más real, por muy ficción que sea. sí, En cuanto al mundo narrativo, ¿has diseñado un entorno realista cotidiano o con elementos casi oscuros o simbólicos? más bien cotidiano. Al final, sí, está basado en un entorno real, está basado en, bueno, en este caso en la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero sí es verdad que a pesar de que es ficción, pero me he intentado acercar a la realidad lo máximo posible, sobre todo con tramas burocráticas a la hora de resolver un caso, ¿no? Actuaciones policiales, bueno, he intentado acercarme lo máximo posible a la realidad a pesar de que siga siendo ficción. Sí, claro, al final es lo que te decía, ¿no? Yo creo que es lo que ancla una novela a la realidad, ¿no? Al que el que lo esté leyendo diga, ah, bueno, es una novela de ficción, pero joder, esto le podría pasar a cualquiera, o esto lo podríamos ver en la televisión, o Claro, es algo claro. que digas, que empiezas a leer y digas, madre mía, esto no podría pasar nunca en la vida. Sí, sí. Bueno, también hay novelas así, ¿eh? Y no está mal. Pero no sé, a mí es que me gusta acercarme lo más que pueda a la realidad. Para escribir un thriller creíble, la documentación suele ser clave. ¿Qué tipo de investigación has hecho para los Muller? Pues sobre todo policial, lo que qué trabas burocráticas hay, cómo son los procedimientos policiales, ¿no? A la hora de resolver un caso o de intervenir quizá en un sitio donde hay droga, ¿no? Que esto sucede, no lo vemos, pero sucede. Y también, bueno, qué entidades hay a nivel europeo. Esto también, ahora no me preguntes porque no te sé decir nombres. Pero están, en el libro están, bueno, a nivel psicológico sobre todo, el cómo se afronta un duelo, ¿no? Que a mí me daba miedo porque al final son temas muy relativos y cada persona lo puede llevar de una forma Sí. distinta. Sí, al final cada uno somos un mundo, ¿no? Y sobre todo duelo, no todos lo afrontamos igual, ni somos capaces Claro. de salir de la misma manera. Sí, que no hay una fórmula para todo el mundo igual, No, nunca. ya podría ser porque sería mucho más fácil las cosas, ¿eh? Pero no, al final cada uno nos enfrentamos a los problemas y las situaciones de diferentes maneras y el duelo yo creo que es algo que te mueve todavía más que cualquier otro problema. Totalmente. En el proceso creativo, ¿cómo fue la planificación de la trama? ¿Eres de mapa general más capítulos, bosquejo, fuiste improvisando a medida que escribías? Fíjate que siempre digo que soy escritora híbrida entre géneros, pero también de esto que dicen de ser escritor de mapa o de brújula, pues yo soy un poco las dos también. Si es verdad, me suelo hacer un mapa general, en mi caso hago una línea cronológica, literalmente, hago una línea en un papel y en esa línea marco los giros más importantes, ¿no? O lo que quiero transmitir. Pero luego todo lo demás sí que es bastante fluido. Si es verdad que durante la escritura o más cuando tengo que corregirlo es cuando voy perfeccionándolo todo y atándolo bien, pero por lo general suelo fluir bastante. Y en este caso también, aparte de los giros más importantes y tal, pero lo demás. Sí, que al final yo me imagino, ¿no? Que apuntarías sobre todo a la hora de corregir, ¿no? Esos Sí. sucesos y demás para, como suele pasar, ¿no? Que en una parte digas una cosa y en otra sea algo totalmente diferente. Sí, de Pero hecho, sí. No, iba a contar una anécdota que es una chorrada, pero para que veas que la mínima chorrada a veces, en la novela puse una marca de moto, la protagonista Alma lleva una motocicleta y al principio puse una marca y luego me di cuenta que luego había puesto otra y fue como, no, tienen que ser lo mismo, ¿no? Es una chorrada, pero sí, bueno. sí, pero es lo que te digo, al final, si no apuntas esos datos, porque yo soy muy de fluir también, o sea, yo me apunto cero. Me acuerdo que en la primera novela fui de las que se lo apuntó todo, o sea, me hice hasta hojas de personajes con todos los datos, tanto psicológicos como físicos, o sea, y cuando me puse a escribir me olvidé de todo, o sea, cuando me di cuenta dije, madre mía, si no he mirado nada, o sea, Es y entonces como que llegó un momento que dije, pues paso, o sea, me apunto, como dices tú, ¿no? Los datos de pues si he puesto que el coche es de este color, pues que siga siendo de este color, que sí. Pero, o sea, los puntos así para que no perdiera concordancia, pero luego lo que es trama, el hilo que tengo que seguir o lo que sea, dejo que vaya libre, porque ya digo que aprendí a la primera, cuando me pongo a hacer eso, luego no lo utilizo, entonces al final es perder tiempo, ¿no? Es como las chuletas del cole, ¿no? Que las haces y luego no las usas.
Tal cual, las haces para aprender y luego ya no, Te no olvidas. sirve de nada. No, no, es así, tal cual. ¿Hubo giros que se te escaparon o que tuviste que desechar por el camino? Exactamente, pero sí es verdad que en el libro se trabajan 2 casos a resolver y uno de ellos me costó más. Pero me costó más porque son conceptos de programación, cibercriminalidad. Claro, yo de esos temas pues se me escapan, la verdad. Sí, Y bueno, yo creo que se nos escaparían a la mayoría, ¿no? sí, bueno, pues estuve un poco encallada con eso. Pero no, lo demás, la verdad que no sé casi nada. Que además son temas complicados porque ¿dónde buscas información sobre eso? No sé, tiras de Google y debo decir que, a ver, espero que no se me echen encima, pero a veces he preguntado a ChatGPT. Yo tengo que decir que soy de las, está un poco a favor contra del chat, o sea, al final yo creo que es una herramienta que para cosas como lo que acabas de decir, ¿no? Buscar información, te viene muy bien porque al final recopila información de muchos sitios a la vez. No es como Sí. nosotras que al final si lo vas buscando tú sola por Google, tienes que entrar en 1000 páginas que al final igual no te sirven de nada porque la información no es la que necesitas para lo que estás buscando y al final al ChatGPT le puedes dar una idea muy concreta y él te va a desengranar toda la información relacionada con eso. Yo literal. para eso lo veo estupendo y yo tengo que confesar que yo también lo utilizo sobre todo para esas cosas. Claro. Lo que, por ejemplo, yo entiendo y tampoco estoy a favor es que se utilice para sustituir trabajos de Claro, otras claro. personas. Entonces, yo creo que mientras que lo utilices para lo que has dicho, nadie se te va a echar encima, porque es lo que estamos diciendo. Al final lo estás utilizando como una herramienta para buscar información, que es como utilizar Google al fin y al cabo. Pero sin hacerlo tan manual. No es lo mismo que si, por ejemplo, ahora nos dijeras, no, pues la mitad de la historia la ha escrito ChatGPT. Entonces ahí ya. No es el caso. Lo puedo demostrar, que tengo ahí escritos a mano. Pero no, ¿Qué es eso? Al final yo creo que sobre todo, ¿no? A los que estamos en este mundo, ¿no? Yo creo que lo que nos fastidia es cuando alguien te dice, no, pues es que he creado una portada en ChatGPT o no, es que me lo he maquetado. Pues, al final es como estás diciendo, joder, vale, yo no hago portadas, pero yo entiendo que una persona que se dedica a hacer portadas, que se dedica a hacer diseño, al final le estás no solo quitando el trabajo, sino que estás perdiendo esa humanidad. Porque Claro. al final no es lo mismo el sentimiento que le puede dar alguien a una portada creada a mano, al final por una persona, ¿no? O sea, creada por una persona que no, al final, no deja de ser una máquina. Entonces, es que al final es una herramienta y no es el cuchillo, sino la mano que lo empuña, ¿no? exactamente. Al final es que es así, o sea, yo creo que ni hay que ser tan, ay, no, por Dios, eso no se puede utilizar nunca, o sea, es utilizarlo para todo. O sea, al final yo creo que, pues como todo en la vida, ¿no? Tenemos que saber cómo utilizar las herramientas para sacarles partido sin que pasen por encima de nadie. O sea, al final, pues como todo, ¿no? Porque si no, por esta regla de 3, que cualquiera podría escribir un libro, ya no solo de ficción, ¿eh? O sea, en general. O sea, al final, yo qué sé, cualquiera podría poner un libro para que los niños estudiaran en clase, ¿sabes? Hecho de esa manera. Entonces, al final, yo creo que es eso, ¿no? Utilizar las herramientas de buena manera, Claro, nunca se pero sabiendo utilizar. Pero sí, volviendo al tema, yo para conceptos así, pues tiré de chat y dije, oye, claro, es que conceptos cibercriminales, ya me dirás, Sí, de sí. programación, softwares, no sé qué, pues No, comprensible. Por eso te digo, es que al final son cosas, pues yo qué sé, es como si vas a hacer una novela en la que hay un terrorista, ¿no? Pues obviamente buscar, por Claro. ejemplo, cómo se hace una bomba, yo creo que tiene que ser súper complicado. No creo que en cualquier página de internet lo encuentres con facilidad. Entonces puedo entender que utilices cosas como esa, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo se fabricaría una bomba? ¿Sabes? Porque al Claro. final no es algo Sí. fácil de encontrar. Me imagino a alguien viendo el historial de los escritores en Google. Sí, no, yo a veces, yo por ejemplo, que yo tengo mi primera novela encima fue de asesinatos y yo decía, digo, pues si cualquier día igual me aparece la policía en la puerta diciendo, oye, perdona, porque estás buscando cosas de cómo asesinar, cómo se desangra una persona, ¿sabes? Ya ves. A las botas de ¿Sabes? escritor. Pero eso es. Yo, por ejemplo, siempre los tengo cerca, por si acaso, oye, si viene alguna vez la policía, le digo, no, mira, toma, léelo y luego me cuentas. A ver si corresponde las búsquedas con lo que estás leyendo. Y ya de paso que dejen reseña. Sí, claro, por favor. Hablando un poco del género, ¿qué define un thriller juvenil frente al thriller adulto? ¿Dónde está la frontera? Fíjate que hasta hace poco me costaba definirlo, pero yo te diría que el límite está un poco en la edad de los protagonistas, por supuesto, y también al final el tono, porque creo que la edad
de los protagonistas también define ese tono, ¿no? Y sobre todo los temas, pues no es lo mismo una historia donde hay pues relaciones de adolescentes, ¿no? Estos primeros rolletes juveniles, ¿no? Implicados, que una historia quizá con temas más adultos, donde aparecen pues profesionales más asentados, quizá detectives, policías. Y no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Sí es verdad que no es un libro, pero El silencio de los corderos, por ejemplo, sería un thriller más adulto. Es la película que tiene, creo que es de los 90 o por ahí. Y en cambio, por poner algo más actual, es Asesinato para principiantes, de Holly Jackson. Yo creo que con esos 2 ejemplos se ve bastante bien la diferencia. Es más juvenil, Asesinato Sí, para al final principiantes. también es lo que has dicho tú, ¿no? Influye mucho, ¿no? Si lo estás escribiendo para un público juvenil, ¿no? La manera en la que ya vas a hablar, en la que vas a narrar la historia, no va a ser igual que si el público es adulto. Sí, también al principio te decía que me ha costado definirlo porque, claro, en el caso de los Muller, sí es verdad que sería young adult, pero porque los protagonistas tienen entre 20 y 29 años, pero es verdad que hay muchos temas de su pasado, de su infancia y adolescencia que influyen en quiénes son en la historia actual, ¿no? Entonces es un poco entre medio, pero sí, depende un poco también de los temas que se traten. ¿Qué autores juveniles te han inspirado, tanto del pasado como contemporáneos, en este terreno de la intriga para jóvenes? Pues, bueno, como siempre digo, ¿no? Que todo influye y todo construye. Sí es verdad que no es para jóvenes, es más clásico, pero me inspiró mucho Truman Capote con A Sangre Fría. Bueno, me enganché mucho y esta sí que la leí siendo adolescente, que en teoría no está catalogado para adolescentes, pero bueno, me ayudó mucho. Me inspiró mucho. Y luego también otros, El perfume de Patrick Süskind, creo que es. Eduardo Mendoza con La verdad del caso Savolta, aunque eso es más histórico, pero bueno. Y luego así, más juvenil, es que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es la que más me ha influido, me ha gustado, Holly Jackson con Asesinato para principiantes. No, al final tenías de dónde tirar. Sí, bueno. No sé si los primeros no están catalogados de juvenil, pero bueno, también. Bueno, al final yo creo que el catalogar las novelas sería un mundo gigante en el que podríamos estar hablando 1000 años, porque antes los hacía bien y ahora se hace menos. En la actualidad, ¿qué tendencias ves en el thriller juvenil? Temas sociales, formato, mezcla con géneros. Claro, con géneros, supongo que esto también porque como me toca, porque lo hago yo también mucho, pero sí veo bastante mezcla con géneros, sobre todo temas sociales. Las generaciones que tenemos hoy en día cada vez están más implicadas en temas, problemáticas sociales, ¿no? Y todo aquello que nos impacta como colectivo. Sí, no sé, como que intentan transmitir también no todas, pero sí que se intenta transmitir quizá cierta moraleja. Sí, mantener un poco esa ética frente a los temas sociales. ¿Crees que el thriller juvenil tiene una función educativa o moral? ¿O debe primar el entretenimiento puro? Esto depende del autor, porque al final un thriller muestran realidades que existen, lo que pasa que son crudas y no queremos ver, pero por desgracia existen cosas, asesinatos, crímenes, ¿no? Entonces al final estás mostrando una realidad que no siempre queremos ver, que aprovecho y lo enlazo con los Muller también, que en los Muller se dice una frase, ¿no? Y es meterse en las grietas de la sociedad, donde nadie quiere ver, ¿no? Y es verdad. Al final, pues eso, se está mostrando una realidad y depende del autor lo que quiera hacer con eso. O bien puede usarse como puro entretenimiento sin más, o bien para transmitir cierta moraleja, le podríamos decir, o no, cierta moralidad. No sé, por ejemplo, es que yo soy muy seréfila también, ¿vale? Entonces, voy a poner otro ejemplo, pero hay una serie de Netflix que se llama El Silencio, que está protagonizada por Aaron Piper, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Claro, al final eso es un thriller psicológico, pero no transmite ninguna moraleja, es puro entretenimiento. Pues con los libros sucede lo mismo, depende mucho del autor. Sí, no, al final es como todo, ¿no? Hay gente que con lo que narra quiere enseñar algo, dejar una señal, ¿no? Dejar una huella. Hay otros que al final pues solo lo hacen por pasar el rato, tanto ellos como los que están leyéndolo, ¿no? Cuenta una historia, sin más, depende. Exactamente. Al enfrentarte al estreno de los Muller,
¿cuáles son tus expectativas y temores? Pues mira, no voy con expectativas porque no me gusta ir con expectativas, pero sí es verdad que espero y creo que es una historia que puede gustar a mis lectores actuales, por lo que me han ido transmitiendo, ¿no? Desde que dije que publicaría esta obra y tal, bueno, se han mostrado bastante entregados, pero a ver, no quiero ir con expectativas, por si acaso. Y luego temores, es que te diría que no tengo ninguno, pero es mentira. Es mentira porque obviamente hay un temor que creo que todos los autores tenemos, que es el miedo a la crítica, el miedo a que no guste. A lo mejor hay alguien que no lo tiene porque tendrá una autoestima de hierro, no lo sé, pero obviamente siempre está ese miedo. Entonces, creo que es algo que hay que surfear. Y Sí, hasta no, que... al final es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese temor, ¿no? Al que no le gusta a la gente. Y yo creo que es más sobre todo a cómo lo dice la gente. Porque yo creo que todos somos conscientes de que ninguna novela, ni nada en general, nos puede gustar a todos. Es No, lo mismo claro, que una camiseta. Obviamente, pues una camiseta que a mí me puede encantar, a ti te puede horrorizar. O sea, al final, total. cada uno tenemos gustos diferentes y obviamente nada nos puede gustar a todos por igual. Entonces yo creo que todos somos conscientes de eso y cuando tú sacas una novela sabes que va a haber gente a la que no le va a gustar, porque es así, porque es obvio. Lo que pasa es que, claro, influye mucho también la manera en la que la gente dice que no le gusta algo. Porque si tú dices, joder, pues mira, esta novela a mí no me ha gustado y hablas con la autora y le dices, oye, pues mira, no me ha gustado por estos motivos o porque no era para mí o porque esto no me encaja, pero lo dices bien, al final es comprensible. Pero esa gente, claro, que encima te dice, pues esto es una mierda, tira tu trabajo por la basura, por el suelo, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es lo que en sí más nos atemoriza, ¿no? No el que no le guste a la gente, Claro, exacto. Sí, cómo la gente te da esas críticas. te has explicado perfectamente. Es que no lo podría haber definido mejor, 100%. Al final es eso, no es que no guste porque, bueno, es que es lo que tú dices. Al final no es para todo el mundo, pero sí que las formas, la educación de la gente, pues hace mucho. Claro, porque eso yo al final, yo siempre he sido, ¿eh? O sea, antes incluso de que yo me lanzara a escribir, siempre, a mí siempre me ha gustado cuando he leído un libro hablar con la autora, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿eh? O sea, para bien, porque al final yo creo que me sale solo, o sea, cuando es muy bien me sale solo, o sea, termino de leer, incluso cuando estoy leyendo es como la emoción esa de, ay, pues lo voy a comentar con la autora o demás, pero para mal también, ¿no? Porque al final yo me pongo en el otro lado, ¿no? Y digo, joder, si yo escribo una novela y por algún motivo hay algo que no encaja o que no, y alguien me lo dice y me lo dice bien, Ujú, no, pues al final me sirve para aprender. exacto. Entonces, lo mismo al revés, pero claro, cuando lo dices bien, cuando tú escribes o le mandas un mensaje y le dices, "Pues vaya mierda de libro que has escrito", pues a ti no te sirve de nada y a mí como escritora no me sirve de nada tampoco. Entonces, pues igual mejor guárdatelo para ti y listo. Y lo dejamos ahí. Ya está, no hace falta que tires el trabajo. Al final es lo mismo que he dicho antes con las camisetas, ¿no? O sea, tú no vas a una tienda y le dices a la de la tienda, oye, vaya camiseta de mierda, ¿qué es esta? No, pues no te gusta, pues no la compras. Y si no te Exacto. gusta la ropa en general, pues no vuelves a entrar en esa tienda y ya está. Y no hay problema. Mm. Pero no tiras el trabajo, ¿no? De esa persona a la basura. Pues lo mismo con los libros. Al final, Claro, yo creo que debería de ser así. sí, pero está bien que se hable, porque aún así hay gente que no es consciente, ¿no? Y que al final un libro es un trabajo de una persona. Entonces, pues bueno, por lo menos. Y no es un trabajo fácil, ¿eh? Que es lo que también mucha gente piensa, porque es muy fácil el comentario de, solo has escrito un libro, solo te has sentado delante del ordenador a escribir. O sea, no, escribir un libro tiene mucho trabajo detrás, tiene muchas horas, Muchísimas. tanto antes, durante, como después de escribir la novela, porque no es pongo la palabra fin y se acabó. No, o sea, hay Claro. muchísimo trabajo detrás. Entonces, yo creo que también es esa la visión que mucha gente no tiene, ¿no? El que parece que es que nos sentamos delante del ordenador, tecleamos lo que tenemos en la cabeza y ya está, y se acabó, ¿sabes? Y que son 5 minutos y ya no, o sea, son Imaginas. muchas horas antes, ¿sabes? Cuando tienes la idea, son muchas horas, pues buscando información, pensando en los personajes, en la trama, es luego todo ese tiempo escribiendo porque no es me siento y en 5 minutos tengo una historia de 300 páginas. O sea, Sí, ojalá. ¿sabes? Son muchísimas horas delante del ordenador, escribiendo, borrando, releyendo. Y luego es el después, sobre todo si eres autopublicada, ¿sabes? Es ese después en el que tú te tienes que guisar, te tienes que buscar quién te maquete, quién te corrija, quién te haga la portada, quién te tal, quién tal. Sí, y el mantenerla Muchos, viva. claro, o sea, es mucho quebradero de cabeza, son muchas horas, mucho tiempo invertido Mm, y al final el que alguien, una vez que lo ha leído, por mucho que no le guste, que te diga sin más,
es una basura, pues claro, Vale. al final Sí. ni a ti te aporta nada como lector, ni a mí me aporta nada como escritora. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El que la gente debería de aprender a cómo decir las cosas. Claro, En general, ya no solo en esto, en general. 100%. Sí, oye, si conseguimos con esta pequeña charla que alguien aprenda y cambie sus formas de decir las cosas, pues Seguro suficiente. que a alguien llegará. Eso seguro. ¿Cómo esperas que reaccionen los lectores jóvenes y los más adultos? Que también pueden acercarse al libro, obviamente. Pues al final, claro, va un poco relacionado con lo que he dicho al principio, y es que al final que empaticen con esos personajes que, a pesar de que, que sean espías, ¿no? Dentro de la ficción y tal, pues que tienen problemas reales, como todo el mundo, y que siempre se está a tiempo de cambiar, de probar cosas nuevas, ¿no? De atreverse a hacer cosas distintas quizá, y bueno, y sobre todo el no rendirse, y también con los lectores adultos que tú decías, también creo que se pueden sentir identificados, sobre todo el rol de las madres en este caso, ¿no? Porque al final la, la adulta en este caso que más se muestra en la novela es la madre, Teresa Müller, y creo que se pueden sentir identificadas, y un poco pues poner sobre la mesa el está bien que entiendo que es complejo, ¿eh? Que al final cuando eres madre soltera te ves obligada a trabajar muchas horas, ¿no? Y a lo mejor estás muchas horas fuera de casa, pero sobre todo dar amor a los hijos, ¿no? Y no permitir que ese rol profesional se coma a tu rol de madre, digamos. Sí, al final es complicado, ¿eh? Lo que dices tú, sobre todo cuando estás sola, ¿no? Porque al final cuando tienes una pareja, yo creo que igual es más fácil llevar las dos vertientes, ¿no? Cuando estás sola, al final, yo creo que tiene que ser muchísimo más complicado, porque es lo que dices tú, ¿no? Al final, sobre todo cuando tienes 5 hijos, Sí. como estas mujeres, ¿sabes? Porque al final tienes que darles de comer, tienes que vestirlos, tienes que llevarlos al colegio. Al final son muchos gastos, sin contar con los gastos que ya tiene todo el mundo, obviamente, todo adulto, pero son muchos gastos, ¿no? Y enfrentarte tú sola encima de esos gastos te conlleva también el que tengas que estar muchas horas trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser complicado de llevar. Sí, debo decir que yo todos estos temas los hablo con el máximo respeto posible, porque al final yo no soy madre, ¿vale? Pero bueno, me he empapado de mi entorno y de experiencias de otras personas, y he visto muchas mujeres en esta situación. Y bueno, era un poco lo que quería transmitir también. Pero nada, siempre desde el respeto, y bueno, ojalá pues, aunque sea mínimamente, con entretenimiento, lo que sea, pues pueda ayudar. No, está claro, al final, como hemos dicho antes, ¿no? Seguro que a alguien le llega y a alguien le sirve y a alguien le viene bien. Al final, seguro que sí. Si pudieras dar un consejo a alguien que quiera escribir un thriller juvenil, ¿cuál sería el más valioso que has aprendido al hacer este proyecto? El primero de ellos, no desesperarse, porque a veces escribir thriller, claro, hay muchos entramados, o quizá, bueno, depende de la historia, o muchos giros, que algo que parece que no tiene solución o que no encuentras respuesta, siempre la hay, que si necesitas reposar esa idea, o tú como persona también, pues que descanses, ¿no? Sobre todo porque está el riesgo de bloqueo escritor. Entonces, no ir con prisas, y sobre todo disfrutar del proceso y disfrutar de que fluya todo. Y si sale antes, saldrá antes; si sale más tarde, saldrá más tarde, no pasa nada. Pero al final, cuando plantas la semilla, va a crecer, segurísimo. Sí, que al final, que es importante, hacer las cosas disfrutando del camino, Sí. yo creo que es lo más importante. Ujú. ¿Tienes ya en mente nuevos proyectos tras los Muller? Quizá continuar el thriller o meter géneros otra vez. Sí, tengo pendiente, bueno, seguir con mi saga de fantasía, que ahora publicaré dentro de poquito el segundo volumen. Y bueno, son 4, una tetralogía, entonces pues tengo pendiente continuarla. Y aparte también estoy con otros proyectos, algunos de ellos sí que mezclo géneros, pero bueno, los tengo pausados porque no se puede todo a la vez. Pero estoy con uno que he retomado, de romántica, así que bueno, estamos en ello. Otro salto más. Otro salto más, exacto. Para quienes nos escuchan, ¿por qué deberían leer los Muller? Dinos una frase, una razón que entienda la curiosidad de los oyentes. Vale, a ver, déjame un segundito, porque no me las sé de memoria. Mira, te voy a decir una frase que dice Alma en el libro, ¿vale? Que dice: el espionaje no es fácil, pero menos lo es mantener unida a una familia rota. Sin embargo, sí que tenía una cosa clara: la familia siempre es una misión por la que vale la pena luchar. Y yo lo resumiría
en esta frase. Así que bueno, a partir de aquí pues ya juzgarán los lectores y lectoras. Yo creo que con las pinceladas que nos has dado, ¿no? Al final yo creo que es una historia que tiene bastante carga sentimental, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque al final tratas problemas, pues no como has dicho, ¿no? Lo que es llevar una familia con 5 hijos, con una mujer sola, ellos mismos, ¿no? Los críos, ¿no? Enfrentarse a un duelo siendo tan pequeños, a la figura, ¿no? De una madre relativamente ausente porque se tiene que enfrentar, ¿no? A criarlos en soledad. Al final yo creo que tiene esa carga, ¿no? Emocional, y a la vez el que tenga esa parte, ¿no? de fantasía, de ser espías, ¿no? De que sean una familia, pues eso, de espías, y tenga ese misterio, ¿no? Yo creo que puede ser una combinación muy divertida, a la vez que atrayente, ¿no? Que yo creo que puede gustar mucho. Sí, también es verdad que le he dado mucho peso a la parte psicológica, pero bueno, así en cuanto a la parte de misterio, pues obviamente también hay un villano que tiene su conflicto interno y tal. Pero bueno, ya lo verán. Bueno, seguramente que lo verán y yo espero de verdad desde aquí que les encante. Ha sido una conversación fascinante, Silea. Gracias por compartir tus procesos, tus ideas y adelantarnos un pequeño vistazo a los Muller. Y desde aquí, queridas y queridos oyentes, no perdáis de vista el 13, que llegan los Muller. Si os gusta el suspense, los secretos, los personajes jóvenes que sienten todo con intensidad, esta novela promete dar que hablar. Silea, ¿alguna última palabra que quieras contarnos? Pues nada, daros las gracias por acogerme en vuestro espacio. Me ha encantado estar con vosotras y bueno, y a los que vayan a leer los Muller, pues gracias por darle una oportunidad a la historia y deseando saber qué les parece esta curiosa familia. Pues Gracias. yo, de verdad, desde aquí esperamos que te vaya genial. Muchas gracias. A ti. Esto ha sido Pura Literatura por hoy, un podcast para lectores y escritores sin etiquetas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Déjanos tu comentario y regálanos un like en redes. Nos ayudarás a seguir creciendo y llevando más literatura a todas partes. ¡Hasta la próxima!